Muy buen día, esperando que se encuentren muy bien. El día de hoy, este equipo de docentes quiere hacer un énfasis, una presentación en cuanto a la evolución de la educación inclusiva desde el contexto rural. Mucho gusto, mi nombre es Felipe Durán, licenciado en Educación Física y Deportes. Mucho gusto para todos. Mi nombre es Alejandro Rodríguez, licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte. Mucho gusto, mi nombre es Aida Camacho Plaza, licenciada en Lengua Castellana. Mucho gusto, mi nombre es Julie Carvajal, soy licenciada en Pedagogía Infantil. Cordial saludo, soy Carlos Álvarez, biólogo, profe de Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Profes, muchas gracias por esta presentación. Podemos cerrar todas las cámaras, los audios, y vamos a arrancar con una pregunta, la cual es: ¿por qué la educación inclusiva en el contexto rural debe ser responsabilidad del gobierno, pero además prioridad de las comunidades? Iniciamos con la intervención de la UNESCO, ya que vamos a tomar como rango o periodo de tiempo desde el 2010 al 2020. Entonces la UNESCO hace su intervención en el año 2010, donde define la educación inclusiva como el proceso de abordar y responder a las necesidades que tiene cada uno de los alumnos. Se hizo un análisis a nivel internacional y se llegó a esta especificación. Continuamos con el apoyo directo en cuanto al informe de educación para todos, donde la ODS evalúa los avances del desarrollo sostenible de la educación. Recordemos que acabamos de hacer el enfoque tanto internacional como nacional, las normas y los autores quienes intervienen. Pasamos a la ley 1450 del 2011, donde está el Plan de Desarrollo Nacional con la Prosperidad para Todos, donde hay un mejoramiento de la estructura escolar rural y las estrategias para la cobertura de la misma. Luego tenemos un acompañamiento o aparece la ley 1448 del 2011, que es la ley de víctimas, donde se incluye el derecho a la educación de víctimas del conflicto en las zonas rurales. Asimismo, hace presencia la ONU en la agenda específica para el 2030 o la construcción de esta, donde especifican la educación inclusiva para que sea equitativa y de alta calidad. También se hace un acompañamiento donde se refuerza el principio de corresponsabilidad en los derechos educativos para todos los niños. Siguiente, profe. Eh, Listo. Inmediatamente nos vamos con el Plan Especial de Educación Rural. Este empieza a consolidarse a partir del 2013, con el primer gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Ahí es donde iniciaron las reflexiones en torno a la educación rural y con toda la política para la paz. Siguiente, profe. Inmediatamente hablamos desde la política sectorial de educación de Namibia en el 2013, donde inicia con una visión. Esta política genera las condiciones para que todos los niños y niñas de Namibia aprendan y participen plenamente del sistema educativo, particularmente en los denominados, excúseme, profe, ¿la puede devolver? Donde particularmente se denomina como colegios inclusivos. Adicionalmente, esta política busca crear un ambiente de aprendizaje de apoyo que acomode a todos y esté centrado en el estudiante. Hoy por hoy está vigente, pero no se sabe aún si ha venido cumpliendo con las normativas y con lo que se pactó dentro de esta política, pero se puede decir que en este país obedece a uno de los mejores en educación inclusiva y de igualdad. Inmediatamente seguimos con la UNESCO, donde nos promueve la participación comunitaria como base de educación inclusiva, esto que nace en el 2013. Siguiente. Ya nos vamos con la política internacional de Ontario, en la provincia de Canadá, donde nos habla de una equidad e inclusión en todas las escuelas. Es una normativa nacida para combatir la discriminación, pero hoy por hoy es
es un país donde todavía estamos luchando por el acoso escolar. Inmediatamente también nos ayudamos de la ley 1732 del 2014, donde nace la Cátedra para la Paz y establece que todas las instituciones educativas oficiales y privadas promuevan el reconocimiento de la diversidad cultural y territorial en zonas rurales afectadas por la violencia. Siguiente. Sigue, Bueno, profe. vamos a hablar entre el año 2015 y el año 2016. En el 2015 aparece el Plan Nacional de Desarrollo. Con la implementación de la ley 1753, se ha constituido a mejorar la calidad de vida en las áreas rurales, aunque persisten algunos desafíos, como la falta de acceso a servicios básicos, la pobreza y la desigualdad. La UNESCO juega un papel fundamental en la promoción de la educación inclusiva y equitativa, como se refleja en el Objetivo de Desarrollo Sostenible, numeral 4, que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Aparece en ese mismo año, en agosto del 2016, aparece la ley 1804, que es de 0 a siempre. Esta es una ley que busca garantizar la integridad de la primera infancia, implementándose el enfoque inclusivo. Ya. La UNESCO revisa los avances de la ODS del numeral 4 y llama a fortalecer una cooperación local, que es donde busca garantizar la educación inclusiva. El acuerdo final de paz fue firmado el 24 de noviembre del 2016 por el gobierno de Colombia y las antiguas FARC, tras más de 50 años de conflicto armado. Ese año se aprobó por parte del Consejo de Seguridad de la ONU una misión política especial para Colombia en ese acuerdo de paz. En el año 2016, el Ministerio y la Tercera Comisión Nacional de Seguimiento se llevaron a cabo la evaluación integral al Plan Decenal de Educación, permitiendo identificar los avances y desafíos en la implementación de estas políticas educativas en las zonas rurales. A pesar de los esfuerzos, aún hay brechas en infraestructura, acceso a recursos educativos y formación continua de los docentes. Damos paso al año 2017. Bueno, en el periodo del 2017 al 2018 se consolidaron avances importantes en materia de inclusión educativa y equidad en el acceso. En Colombia, en el 2017 se expide el decreto 1421, el cual regula la atención educativa para personas con discapacidad en contextos regulares, fortaleciendo el enfoque de educación inclusiva en el país. Cabe resaltar que todas las instituciones educativas están obligadas a cumplirlo. Asimismo, encontramos el DUA y el PIAR, que son esas herramientas claves que surgen desde ahí. El DUA, Diseño Universal de Aprendizaje, y el PIAR, el Plan Individual de Ajustes Razonables. Asimismo, ese mismo año, el 27 de septiembre del 2017, la UNESCO lanza una guía sobre educación educativa con enfoque intercultural, resaltando la importancia de reconocer y valorar la diversidad cultural dentro del aula. Pasamos al 2018. El COMPES 3915 presenta pues esa política pública
fundamental que es para cerrar esas brechas en la educación rural. Esta estrategia aborda temas como el transporte escolar, la conectividad, la alimentación y el uso de modelos pedagógicos multigrado y etnopedagógicos. Entonces, es algo muy importante que surge para nuestra educación rural como tal. Es otra cosa clave que fue como diseñado como una estrategia a largo plazo, pues para mejorar esa educación rural. Por lo tanto, pues sigue vigente hasta el momento. Asimismo, encontramos que Bogotá lanza oficialmente su política educativa promovida por la Secretaría de Educación de la ciudad. Ese mismo día, la UNESCO publica informes relacionados con la educación para todos y los objetivos de desarrollo sostenible. Cabe resaltar que estas políticas siguen vigentes, ¿sí? La política educativa rural de Bogotá forma parte, pues, del plan educativo distrital, pues, como tal era para cerrar esas barreras en las zonas rurales de Bogotá, pero se ha venido actualizando parcialmente en planes posteriores, ¿sí? Y como tal, finalmente, en la UNESCO publica el informe del GEN 2019, en el que se advierte sobre la persistente exclusión en las zonas rurales, reafirmando la necesidad de políticas educativas más educativas. Entonces, como tal, estos son unos de los aspectos más importantes que surgieron en la parte del 2017-2018, ¿sí? Que hasta el momento pues seguimos viendo que esas políticas algunas siguen vigentes. La UNESCO como tal no es una norma legal, pero es una referencia internacional aún válida, ¿sí? Entonces muchos de los gobiernos pues las tienen en cuenta para crear, orientar políticas educativas e inclusivas. Entonces le doy paso a mi compañero. Muchas gracias, compañera. Bueno, durante el periodo 2019 y 2020, Colombia enfrentó un desafío dual que representó implementar la Ley 1955 de 2019 para equidad educativa rural mientras respondía a la emergencia por COVID-19. Y pues aunque el Foro Global de Discapacidad de 2019 exigió accesibilidad en zonas rurales, la UNESCO en 2020 reveló que solo el 20% de los niños rurales terminaban la primaria. Entonces podemos preguntarnos qué impacto real tuvieron estas políticas en Colombia. Bueno, la respuesta es que la Ley 1955 impulsó programas como las emisoras escolares y visitas domiciliarias del Ministerio de Educación Nacional, lo que pudo permitir que esta educación llegara a las veredas más apartadas. Sin embargo, en el año 2020 la pandemia evidenció pues que habían unas brechas impresionantes, unas limitaciones grandísimas, y entonces se pudo evidenciar que mientras Bogotá implementaba su programa Aprende Rural en Casa con éxito, muchas regiones no tenían discapacidad, no tenían conectividad. Qué pena. Luego, pues esto se pudo evidenciar con datos oficiales del Ministerio de Educación Nacional de 2023 que muestra que pese a los esfuerzos, el 40% de los estudiantes rurales aún carecen de acceso a la educación de calidad. Y podemos decir aquí que el verdadero avance se vio donde las comunidades lideraron las soluciones. Por ejemplo, en Nariño, profesores adaptaron las guías impresas a lenguas indígenas y un ejemplo muy vistoso fue las emisoras comunitarias en Chocó que transmitieron las clases, lo cual pudo demostrar que las normas son necesarias, pero que la efectividad depende de la capacidad y de la implementación local. Para cerrar, podemos decir que las políticas como la Ley 1955 sentaron bases importantes, pero su impacto real solo se logra con la participación comunitaria. Hoy el reto sigue siendo vincular las normas nacionales con las necesidades territoriales educativas. La inclusión educativa no solo debe ser unos decretos, sino una construcción diaria desde las aulas en las instituciones rurales. Y para concluir, podemos decir, en nombre de todo el equipo de trabajo, que la educación inclusiva avanza cuando el gobierno y las comunidades trabajan juntos y que las normas deben traducirse en recursos que lleguen a las veredas y que la formación docente debe ser contextualizada y la tecnología tiene que ser adaptada al contexto. Como sociedad debemos exigir no solo políticas, sino también rendición de cuentas sobre la implementación local
Solo así cumpliremos la promesa de que ningún niño rural quede por fuera del sistema de educación de calidad. Buenas noches y muchas gracias.